César Delgado Gembes es abogado y es profesor en Derecho Parlamentario en la Pontificia Universidad Católica del Perú. César, muy buenas noches. Muy buenas noches, Milagros. Qué gusto de saludarte. Muchas gracias por la invitación. El gusto es mío. César, ¿es posible, apegados estrictamente al reglamento del Congreso de la República, y además es viable una moción que ha sido presentada por la señora Patricia Chirinos, hablar de una moción de vacancia presidencial? Mira, en principio lo central para que proceda una moción con la que se propone la vacancia del presidente de la República, más allá de los requisitos que señala el reglamento, el fundamento más importante es que existan razones de hecho y de derecho con las que se pueda acreditar que existe la vacancia por incapacidad moral permanente. Entonces, aquí lo más importante va a ser el conjunto de razones que se expongan dentro de la moción en primer término y si es que ésta se admite dentro del debate, si es que existen razones para vacar al presidente de la República. Ese es un requisito de fondo. Más allá del requisito de fondo con el que se tiene que argumentar que existe una incapacidad moral permanente del presidente de la República, el reglamento lo que prescribe fundamentalmente son requisitos cuantitativos, es decir, requisitos relacionados con el número de votos y el número de días que tienen que utilizarse para procesar la vacancia del presidente de la República. En cuanto al número de votos, los requisitos más importantes son, en primer término, para la presentación de la moción. De acuerdo al reglamento del Congreso, se requiere el 20% del número legal de congresistas. Esto quiere decir que se requieren 26 firmas para presentar la moción. No sé si es que se haya ya presentado, más allá del anuncio que realizó la congresista Patricia Chirinos, de que tenía la disposición, la intención de presentarla. Ese es el requisito más importante para la presentación. Es decir, que existe una moción con 26 firmas. Una vez que se ha presentado y recibido la moción, lo siguiente será que se comunica al presidente de la República que existe esa moción para que esté enterado de la intención de removerlo. Si se ha presentado correctamente, el siguiente paso será agendar dentro de la programación de las actividades del Congreso la oportunidad en la que se debata la admisión de la moción. Esto supone que tiene que antecederse en el debate la moción de la vacancia respecto de cualquier otra moción pendiente, de manera que se le dé la prioridad del caso. Una vez que se ha agendado y que se encuentra dentro de la programación de las actividades del Congreso la moción para solicitar la vacancia, lo siguiente será debatir respecto de la admisión. La admisión procederá, de acuerdo al reglamento del Congreso, si es que votan a favor de ella el 40% del número de congresistas hábiles. Como no sabemos cuál será el número de congresistas hábiles al momento en el que se consulte la admisión, puede hacerse un estimado o un cálculo. De acuerdo al reglamento, el máximo número de licencias que se puede otorgar es del 20%, es decir, 26 licencias es lo máximo que se puede otorgar. Si restamos las 26 licencias de los 130 congresistas, nos quedamos con 104. Aproximadamente el 40% de los 104 serán 42 congresistas, o sea, lo mínimo que se puede esperar que se consigan deben ser 42 votos de congresistas para que proceda la admisión. Si se vota a favor de la admisión con por lo menos 42 congresistas, lo siguiente será definir
cuál será la fecha en la que se citará al presidente de la República para que él defienda su posición frente a quienes solicitan su vacancia. Para la fecha en la que el presidente de la República debe concurrir a esa audiencia, el reglamento prevé otro tipo de requisitos. Dice que se debe producir esta audiencia en por lo menos en una sesión que no ocurra 3 días antes ni 10 días después de la admisión. Es decir, si se admite la moción de orden del día, tienen que haber transcurrido por lo menos 3 días y no debe haber transcurrido más de 10 días después de haber sido admitida la moción. El día en el que se fije para la presencia del presidente de la República, él concurre, tiene hasta aproximadamente 1 hora para defender su posición, luego se debate y se vota, conforme al reglamento, que sigue una recomendación que adoptó la sentencia del Tribunal Constitucional número 6 del año 2003 sobre un proceso de inconstitucionalización. El Tribunal Constitucional recomendó al Congreso que la votación para la vacancia presidencial no sea inferior a los 2/3 del número de congresistas. Es decir, aproximadamente son 87 votos para vacar al presidente de la República, primero, por recomendación del Tribunal Constitucional, y segundo, porque el reglamento del Congreso así lo dispone en el artículo 89A, se requieren 89 votos. Más allá de estos requisitos, también es posible que no se utilice ese plazo, que es de 3 a 10 días, para que se debata la vacancia del presidente de la República. El reglamento se pone en un supuesto excepcional en el que la gravedad de la incapacidad moral permanente es tal que cabe consultar al Pleno del Congreso si es que puede producirse esta audiencia en un plazo inferior a los 3 días. Para que esto ocurra, de acuerdo al reglamento, se requiere que 4/5 de los congresistas vote porque se convoque al presidente de la República de inmediato. Es decir, si 104 congresistas están de acuerdo con que no se utilice el plazo de entre 3 y 10 días posteriores a la fecha en la que se ha aprobado la admisión de la moción, cabe que este debate se produzca de manera inmediata. Entonces, estos son los principales requisitos que existen para la aprobación de la moción de vacancia del presidente de la República. Pregunto, ¿es posible que se esté... La pregunta, o posible, pueden haber muchas posibilidades. La pregunta, ¿se puede modificar ese reglamento del que acabas de hacer justamente un recordaris por los mismos congresistas sin necesidad de ir a un cambio de constitución? Sí, cabe, porque los requisitos que acabo de mencionar no están en la Constitución. No es necesario Claro, modificar la Constitución para alterar cualquiera de los aspectos que acabo de mencionar, que son porque el mismo Congreso eminentemente se, reglamentarios. porque el mismo Congreso se puede regular. Es correcto. Para reformar el reglamento del Congreso se Sí. requiere únicamente la mayoría absoluta, es decir, para modificar el reglamento se puede modificar como se modificaría cualquier ley orgánica. De acuerdo a la Constitución, para modificar una ley orgánica, como lo es el reglamento del Congreso, se necesita la mayoría absoluta de votos. Con 66 votos se puede modificar el reglamento del Congreso. Sin embargo, Correcto. lo cierto Sí. también, de acuerdo a una recomendación que contiene la casi sentencia que se dictó sobre la acción competencial presentada sobre la vacancia del señor Martín Vizcarra el año 2020, en esa casi sentencia existe un pronunciamiento, existe un voto singular, existen hasta 2 votos singulares
el de la señora Marianela Ledesma en concurrencia con el señor Carlos Ramos Núñez, ahora fallecido, y una sentencia o un voto singular del señor eh, Espinosa Saldaña, Eloy Espinosa Saldaña, donde la tendencia es que para votar la vacancia se suba la cantidad de votos exigidos en el reglamento del Congreso de 2/3 a 4/5. Vale decir, para llegar hasta los 104 votos. Ahora, se puede, así como es posible, y solamente para culminar en este punto, si alguien dice, no, vamos a llevar para que dirima el Tribunal Constitucional, porque a mí no me parece que el Congreso deba o pueda, esté facultado para hacer una reforma a ese punto del reglamento, el Tribunal Constitucional aceptaría, porque primero tiene que aceptar y luego después tendría que estudiar para dar una sentencia. ¿El tribunal aceptaría o no? Para empezar. Bueno, en principio, para que llegue esta causa de reforma del reglamento al Tribunal Constitucional, primero No, no, tendría que perdón. haberse producido la reforma. Sí, correcto, correcto. Bien, pero la pregunta no era eso, sino la pregunta iba en relación a lo siguiente. Los opositores a esta modificación, que es una posibilidad, una hipótesis nada más, dirían, no, el Congreso de la República no puede por sí mismo hacer una modificación, por lo tanto vamos en queja, ¿no es cierto?, al Tribunal Constitucional. El tribunal no aceptaría ni siquiera ventilar una causa semejante. No Es lo que admitiría. el Tribunal Constitucional puede abocarse a las materias relacionadas con asuntos legislativos únicamente cuando existe una ley, no cuando existe un proyecto o una intención. Ya, El Tribunal Constitucional no tiene competencia para pronunciarse sobre proyectos de ley, tiene que existir claro, una ley. correcto. Además, Si existe una el ley, reglamento del Congreso sí, tendría que haber quedado aprobado, ya, no, si no fuera así, puede ser sobre una intención. sí, claro, pero si ya fuera una ley, Si fuera una ley, lo que cabría sería la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento del Congreso ya aprobado. y sí tiene injerencia ahí el Tribunal Constitucional o no, debido Sí, a lo claro, anteriormente expuesto. Sí tiene. claro. De acuerdo a la Constitución, el reglamento del Congreso sí es Sí, considerado como materia respecto de la cual el Tribunal Constitucional puede correcto, declarar la inconstitucionalidad del reglamento del correcto. Congreso. Una última cuestión, César, por favor. Pregunto, hay quienes dicen que se está estudiando no la vacancia, sino la suspensión. ¿También el Congreso puede regular sobre esa materia o no? No, porque ya está en la Constitución, Bueno, la suspensión no es una materia que esté regulada en el reglamento del Congreso. Está sino en la Constitución. únicamente en la Constitución. Está en el Correcto, artículo 114 de la Constitución. La vacancia está en el artículo 113. La correcto. suspensión procede también por una incapacidad moral permanente y sobre eso lo único que tenemos ahora son las reflexiones que ha hecho el magistrado Eloy Espinosa Saldaña, quien dice que así como el artículo 100 de la Constitución dice que la comisión permanente puede suspender a los altos funcionarios eh, que hayan cometido una infracción a la Constitución o delitos en ejercicio de la función, como esto lo puede hacer el Congreso, con exclusión incluso de la comisión permanente. Entonces, lo que sugiere el señor Eloy Espinosa Saldaña en su voto singular respecto de la cuestión competencial relacionada con la vacancia del señor Martín Vizcarra, no, es decir, esto no es una sentencia, no tiene carácter vinculante, es únicamente una reflexión de carácter doctrinario que hace el señor Eloy Espinosa, no obliga a nadie, es un pronunciamiento que le nace a él de su reflexión individual. Lo que él dice es que lo que correspondería sería interpretar, si no, dado que no se puede vacar al presidente de la República por incapacidad moral, sino solo por incapacidad mental, de acuerdo al señor Eloy Espinosa, entonces lo que sí cabría sería
pedir la suspensión del presidente de la República en un proceso de juicio o antejuicio político. Entonces se inicia un proceso de antejuicio político o de juicio político, se lo suspende mientras dura el proceso y la acusación constitucional, y esta suspensión puede durar por lo que reste del mandato. Pero esa es una reflexión de carácter doctrinario donde se están haciendo interpretaciones sobre la naturaleza de la suspensión que prevé un proceso de acusación constitucional, que no es lo mismo que una suspensión por incapacidad del presidente de la República. Lo que hace el señor Eloy Espinosa es juntar las dos instituciones y asumir que cuando la Constitución, en el artículo 100, habla de la suspensión de los altos funcionarios, esa suspensión sea la suspensión a la que se refiere el artículo 114 de la Constitución. Correcto, correcto. César Delgado, pues muchísimas gracias. Es importante esta precisión, ojo, en estricto apegándonos al reglamento, en estricto apegándonos a la ley de leyes, a la Constitución. Lo demás se lo dejamos a los políticos. Y es importante porque has desarrollado en una parte, digamos, en un buen número de años de tu vida como oficial mayor del Congreso de la República. Son pocos los oficiales, de manera que la experiencia más el conocimiento hace la importancia de escuchar, de atender cuáles son los caminos. La pretensión y los objetivos se lo dejamos a los políticos, y lo que debe hacerse, naturalmente tenemos que guiarnos de los abogados y que además han tenido experiencia en esta materia. César Delgado Guembes, muchas gracias por esta precisión, estas precisiones y el conocimiento que nos acabas de alcanzar. Muchas gracias a ti, Milagros, por la invitación y por la oportunidad que me das de poder comentar algo, este procedimiento que es crítico para el país en estos momentos. Muchas gracias. Ciertamente. Muchas gracias. César Delgado Guembes, profesor de Derecho Parlamentario en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también se ha desempeñado como oficial mayor del Congreso de la República. Además, él es autor de varios títulos, y parece increíble que creo que desde la primera edición, ¿qué parlamento queremos?, hasta hoy tal vez nos estamos haciendo esta pregunta.